Bienvenidos, amigos espectadores de Canal 33, a este otro espacio más de nuestro rincón literario. Siempre lo decimos, libros para disfrutar. En esta casa, en esta televisión, no solo no estamos reñidos con los libros, nos gusta disfrutar de ellos y presentarles cada semana un título a todos ustedes. En este caso, siempre lo decimos, nada mejor que conocer los libros de mano de sus autores, su autor o autora, ¿no? Y piensen que todos estos relatos, bueno, pues además pueden ser de sentimientos, de gastronomía, didácticos, de novela negra, de ficción o históricos. Y en este caso, permítanos establecer durante unos minutos un viaje en el tiempo. ¿Por qué? Porque nos vamos a remontar al siglo XIV, a Castilla y León, a Portugal, y vamos a conocer una biografía importante. Y nos acompaña en este caso el autor de esta obra. La obra se titula Constanza Manuel, el nombre de una gran mujer, y su autor, aquí le tenemos, José Juan del Soler. Bienvenido. Del Solar. Del Solar. Tomamos nota del Solar. Solar. Tomamos nota de ello. Bueno, pues dicho esto, ¿quién era Constanza Manuel? Constanza Manuel era hija del gran escritor y político español de aquel siglo, del siglo XIV, don Juan Manuel, autor del Conde de Lucanor, de la famosa obra del Conde de Lucanor, y tuvo otra hermanastra suya, que luego también fue reina de Castilla y León, casada con Enrique de Trastamara, y fue una mujer que desde niña fue dominada por su padre, era, digamos, una de las piezas que utilizaba su padre para alcanzar el poder. Y esta es Constanza Manuel, que luego fue reina de Castilla y León durante unos años, pocos años, y luego se casó con Pedro de Portugal, el príncipe Pedro de Portugal, o el infante Pedro de Portugal, y fue madre del rey Fernando perdón. Estábamos comentando antes, fuera de micrófono, con José Juan, bueno, pues, ¿cuántos personajes hay en la historia de España tan importantes y que han pasado tan desapercibidos? Y en este caso, además, mujer. Muchísimos. Hay muchísimos que están en segunda fila. O tercera. O tercera, pero que influenciaron en la historia de España muchísimo también, pero que por los motivos que fuera, los personajes principales les absorbieron y los dejaron relegados en un segundo lugar. De Constanza Manuel, que fue reina de Castilla y León, como digo, ahí en Menéndez Pidal o en La Fuente o en el mismo Padre Mariana, existen 4 líneas para ellos y no dejaron de ser reyes de España también, o reinas de España, ¿no? Y dieron los descendientes, no, en este caso no, pero dieron los descendientes a los que luego sería la corona de los Austria, los Hamburgo, etcétera, etcétera, etcétera. Investigador en este caso de la historia, José Juan del Solar Ordóñez, bueno, pues le dedica a Constanza Manuel algo más de 2 líneas, casi 200, casi 200 páginas, quiero decir, sí. 186, que es el libro. Además, un libro que se lee con extraordinaria facilidad, recomendadísimo, por no decir obligado, para todos los amantes de la historia, de esa historia en este caso del siglo XIV, apasionante. Y bueno, con unos capítulos bastante sencillitos de 3-4 páginas, boda en Lisboa. Bueno, una mujer que pasó su vida entre alegrías y desdichas y que murió en uno de sus partos, ¿no? Murió en el parto del rey Fernando de Portugal. Y ella es famosa también en segundo lugar porque la famosa historia que habrá oído todo el mundo de Cuello de Garza, de Inés de Castro, que era su íntima amiga, que fue la amante de su marido, del rey de Portugal, Pedro de Portugal. La famosa, que era una dama gallega, que era íntima amiga suya, parienta también lejana, porque allí eran casi todos parientes entre ellos, y es la famosa historia que habrán oído, sobre todo las personas mayores, la famosa historia, la muerte de Inés de Castro, la muerte de doña Constanza, el rey de Portugal pedía la muerte de Inés de Castro, que fue una famosa historia que está en zarzuela, está en ópera, está en 100.000 sitios.
Y en todo caso nos faltaba esta baza importante, este eslabón, sí, ¿no? sí. De conexión en toda esa esta época. ¿Qué le lleva a un alto funcionario de la administración del Estado Sí. a investigar en la historia y poner los puntos sobre las is, dando valor a quien lo tenía, ¿no? Pues bueno, me viene un poco de herencia, ¿eh? Mi abuelo y mi bisabuelo se dedicaban también a estos temas, especialmente de genealogía y de heráldica y tal, y desde niño me ha interesado mucho la historia. Pero siempre me han interesado más los personajes en segunda línea, que están olvidados en la historia, y creo que tienen que tener, aunque luego lo lea poca gente o que tal, pero creo que deben de tener, se lo dedico a ellos con cariño, de verdad por cariño hacia No, y ellos. esto va a ser una obra sin duda de consulta de cualquiera que quiera hablar del siglo XIV, ¿no? De las monarquías, Sí, de sí. la monarquía tanto de Portugal como de Castilla, Sí. en este caso, bueno, pues en el siglo XIV, En el ¿no? siglo Será XIV. de consulta imprescindible. Paralela a ella, una novela anterior que tengo, que es la de Leonor de Guzmán, y dice, ¿cómo llegó usted a Leonor? Pues estaba hablando, escribiendo sobre otra historia y me encontré, por ejemplo, digo de Leonor de Guzmán, que también lo publicó Bubok, es... ¿por qué Leonor de Guzmán? ¿Quién era Leonor de Guzmán? Leonor de Guzmán fue la amante de Alfonso XI, casado con doña Constanza también. Pues me sorprendió, porque a lo mejor le hace gracia, digo, pero era la amante y le dio 11 hijos al rey. Entre ellos, uno de ellos fue Enrique de Trastamara, que se casó luego con una hermana de Constanza y que fue el que famoso, que mató a su hermanastro Pedro el Cruel, la famosa historia de que lo mató en una tienda y que le ayudó un caballero francés, que fue la famosa historia ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Pues todas estas mujeres que están en segunda línea en la historia de España, Leonor de Guzmán, Constanza, todas son estas dos, concretamente son del siglo XIV, pues me llama la atención porque creo que merecen una línea o aunque... Un libro, una obra, ¿no? Exactamente, En este caso. Exactamente. Investigador, aquí donde le ven, bueno, pues José Juan, en este caso, bueno, pues araña estos trozos de historia, los investiga y nos los hace asequibles a todos, porque no todos podemos ir a la Biblioteca Nacional o buscar los documentos, que no sabríamos ni por dónde empezar, necesarios. ¿Cuánto tiempo hay detrás de esta obra? Pues detrás de esta obra hay cerca de un año, ¿eh? Y bueno, no le he dedicado todo, podría estar desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. No, bueno, no es eso. No. Hay que disfrutarla también, ¿no? Y sobre todo hay que contrastar mucho lo que se está leyendo, ¿no? Porque ahora hay mucha gente que lo dice, hombre, si tiene Google, pues Google hay que contrastarlo. Pues hay aquí tenemos una frase: las redes sociales manipulan, intoxican y no son periodismo. Exacto. Cuidado, ojo, ¿eh? Hay que contrastar. Te dice, murió no sé dónde. Hay que contrastar. Hay que contrastar y tal. ¿Cuántas mentiras o medias verdades, ¿no? Muchísimas, medias verdades o se lo inventa y tal. No, hay que ir a los orígenes y buscar dónde está, ¿no? ¿Qué le ha sorprendido cuando, porque yo supongo, dice, vamos a averiguar, cuando se pone a escribir, ¿qué es lo más le ha sorprendido de la vida de Constanza? Ahora, en el mundo en que vivimos ahora, su sometimiento a su padre. Su padre, que era uno de los grandes escritores, una de las piedras de nuestra literatura, y uno de los, era en ese momento, yo creo que era el hombre más influyente. Recordemos quién era su padre. Don Juan Manuel, era don Juan Manuel. Don Juan Manuel fue el autor del Conde de Lucanor, uno de los pilares de nuestro, o diga por así decirlo, uno de nuestros príncipes de la literatura. Era un noble sobrino de Alfonso X el Sabio. Y perdón, es que la memoria... La genealogía. Bueno, era uno de los hombres más influyentes de Navarra,
hasta Córdoba, prácticamente todos sus territorios eran suyos o dormía en territorio suyo, pero un hombre muy ambicioso, tan ambicioso que consiguió que esta hija suya fuese reina de Castilla, luego reina madre, aunque murió antes que su hijo reinase, de Portugal, y su otra hija, casada con Enrique de Trastamara, fue reina de Castilla y León y la madre de todo, vamos, desde los Borbones hasta ahora mismo, hasta el siglo XIII, es la madre de todo esto. Bueno, y entonces él cogía a sus hijas como piezas para... Su ambición. Exactamente. Eran peones de su ambición. De su ambición. Y entonces primero la casó a Constanza, la casó con Alfonso XI, rompiendo un matrimonio previo que había ya pactado con 9 años, la casó con 9 años, y a los 12 años, 12, 13 años, la volvió a casar, aunque luego el matrimonio se formalizó más tarde, la casó con el infante de Portugal, con Pedro. Todo esto llevado por su ambición. Y esta chica, siguió lo que iba marcando a su padre, una cosa inconcebible en el siglo que estamos viviendo ahora. Claro, ¿no? Pero porque hay que abstraerse y situarse en el siglo XIV. En el siglo ¿no? XIV. Bueno, aquí, a ver, José Juan, tampoco hace tanto tiempo la hija hacía lo que decían algunos padres. Sí, también, sí. No hace demasiado. No hace demasiado. Pero bueno, comparando con los tiempos de ahora, era una cosa inconcebible y como esta mujer pues aceptaba todo lo que le decía su padre. Pero es curioso siempre, al menos desde fuera sorprende, y ahora lo digo yo en este caso, o lo aporto, cómo lo que hablábamos de 11 hijos, 12 hijos, y las relaciones oficiales, extraoficiales, de cama, al margen de matrimonios, y cómo al final todos estaban emparentados, nobleza, monarquía, ¿no? Eso es sorprendente. Eso es sorprendente, y además si coge uno los árboles genealógicos de Constanza mismo, y es un galimatías desde el punto de vista genealógico y desde el punto de vista tremendo, es un jeroglífico, ¿no? Pero bueno, ahí está. Jeroglífico, mitad laberinto, mitad... Sí, es tremendo, pero bueno, prácticamente eran todos parientes, todos... Y el que no, bastardo, hermano, hermanastro, etcétera. Primo... Exacto. Ella tuvo 2 rivales importantes en el sentido que una fue María de Portugal, que fue la mujer luego del que había sido su marido, que fue Alfonso XI, y luego la otra, su íntima amiga y su gran parienta, Inés de Castro, que era la famosa Inés de Castro, que desde el primer día que la vio el que iba a ser su marido, se enamoró de ella y tuvo esa Constanza tuvo ese... Constancia. Durante todo su periodo de matrimonio con... Le fue fiel, vamos. Sí, le fue fiel. Que era también algo extraño. Sí. En esa. Hombre, y también quiero destacar una cosa que la gente lo desconoce y pasa 100.000 veces. Cuando vas a Valencia, vas por allí, vas hacia Valencia, te encuentras a mano derecha, a unos 80 kilómetros de aquí, el castillo de García Muñoz, que es donde ella nació. Ella nació en el castillo de García Muñoz, que era, digamos, el territorio principal de su padre. A3, 80 kilómetros a la derecha. A la derecha, exactamente. En la A3, ahí nació ella, en el castillo de García Muñoz. Luego murió, desgraciadamente, en Santarém, en Portugal, y como consecuencia del parto de su hijo, el futuro rey de Portugal. Y fue una mujer hay personas que nacen desgraciadamente mal, y ella nació, se casa desgraciadamente a los 9 años con Alfonso XI. Alfonso XI la rechaza cuando ya tenía 12 años, la enclaustra en García Muñoz precisamente, primero en Toro y después en García Muñoz, hasta que ya el rey de Portugal le exige a Alfonso XI que la libere para que se case con su hijo Pedro. Va a Portugal, va feliz, porque ya ella se había liberado un poco, ya va feliz a Portugal,
se encuentra con el engaño de su íntima amiga Inés de Castro, muere, la entierran en Santarém. Yo estaba allí hace además relativamente poco. En Santarém la entierran en un convento que ella quería, que era el convento de San Francisco. Viene el terremoto de Lisboa de 1741, se viene el convento abajo y su tumba queda allí, pero su tumba, luego entra allí un ejército de caballería en el convento ya destruido y su tumba se ha perdido. Vamos, se ha perdido sus restos. Se conserva su sarcófago en el Museo del Carmo, vamos, en Portugal. Es un sarcófago que está allí, al lado precisamente del de... O sea, hasta después de muerta no encontró la paz. No encontró la paz nunca, la pobre, en ese sentido. Bueno, sin duda una biografía y además real. O sea, en este caso no estamos hablando de ficción. Apasionante, que nos lleva hasta nuestro siglo XIV, ¿no? Rescatando esas mujeres... Ella murió con 29 años, vamos. O sea, con 29 años. 29, nació en el 16 y murió en el 45, 39, ¿no? 16, 45, no, 29. 29 años. 29 años. Sí, la media de quizá esa edad, ¿no? Pues sin duda una biografía apasionante, un trozo de historia que tenemos aquí, de la gran historia de España, siglo XIV, Constanza Manuel, reina de Castilla y León y princesa de Portugal. Un relato de José Juan del Solar Ordóñez. Cuesta mucho, por último, que estamos casi fuera de tiempo, ¿cuesta mucho investigar estas biografías en España? Pues cuesta, vamos. O sea, alguien que ahora esté en su casa, algún historiador, porque decimos esto será sin duda un libro de consulta, ¿no? Y diga, pues yo querría investigar de la época de no sé qué de tal, cuesta. Sí, cuesta. Cuesta, entre otras cosas, porque hay muchas cosas que se han perdido, desgraciadamente, porque hemos tenido una guerra de la independencia. Los franceses arrasaron con gran parte, desgraciadamente, de nuestros archivos. No sé si se puede decir esto, pero los ingleses arrasaron también con gran parte de nuestros archivos. Bueno, es que estamos en tierra de paso. Los ingleses, mandados por Wellington, ¿no? Por Wellington... hicieron lo suyo. Luego tuvimos, desgraciadamente, la guerra civil, también del 36 al 39, y se ha perdido mucha documentación, o sea, pero bueno, se puede. Y luego, pues claro, hay un problema que yo lo he tenido. Yo soy letrado, yo estudié Derecho y el problema mío es que cuando está uno en el siglo XIV se encuentra con los documentos que están escritos, no están escritos en castellano actual, sino en castellano antiguo, ¿no? Bueno, yo he tenido que estudiar castellano antiguo y tal, o valerme también de algún compañero que supiera de... No es fácil, pero están ahí. Pero se ha avanzado, por lo menos, en la apertura de archivos. Tenemos grandes archivos, desde la Biblioteca Nacional al Archivo Histórico Nacional, el Archivo de Sevilla, hay muchísimos archivos, el Archivo de la Corona de Aragón, que está en Barcelona, pero allí está, que es el Archivo de la Corona de Aragón, y decir... Bueno, pues sin duda, mucho éxito. Muchísimas gracias. José Juan, supongo que ya preparando alguna próxima investigación. Yo tengo 2 libros, uno que lo voy a sacar pronto, y luego tengo el del naufragio, un naufragio que hubo en el 1640 y tanto en España, de los barcos que iban hacia América. Cada libro que usted realiza podría ser una serie de televisión, ¿eh? O al menos ojalá, película, ¿no? Al menos alguna película. Naufragio, ¿cuál es el siguiente que ya tiene casi...? El que tengo, el que tengo ahora, que estoy acabando, es el de la historia de un convento de Badajoz, desde el siglo XIII
hasta nuestros días. Otro que podría ser el guión de una película Sí. de televisión o de cine, ¿no? Sí, y en este caso, hechos reales. Sí, pero ahí le voy a decir una cosa. Tanto de estas como especialmente de Leonor de Guzmán, que me lo publicó la editorial Complutense, esto fue la Complutense. Pero el de este y el de otro que tengo escrito se llama Teresa del Nuevo Mundo, que es la historia de una alcantarina de Extremeña, que en ese naufragio que les estaba comentando antes de 1640 se fue a las Américas y es toda su vida. Y no es por mí, porque a mí sino porque me gustaría que un tipo una mujer de este mundo, del siglo pasado, de hace 200 años, 300 o 600 años, como el de este caso, pues contase su vida, que pues son vidas interesantes que además... Y que usted les da la posibilidad de actualizarse y de contárnoslo. Exacto. A todos los que somos pues, curiosos, por así decirlo. Exacto. José Juan, gracias. Muchas gracias a vosotros. A ustedes, ahora es su turno. Bubok.es, en este caso un excelente relato real de Constanza Manuel, reina de Castilla y León y princesa de Portugal. Bubok.es. Hasta una próxima ocasión, gracias por la atención que nos prestan.